예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. Desire and I
Buenos días, hermanos. Dios nos permite un día más para poder escuchar su palabra. Un día más donde podemos recibir, el alimento del Espíritu para poder avanzar, para poder seguir adelante. Ese alimento tan necesario que nos es para poder seguir. Solamente por Jesucristo podemos hallar este alimento. El alimento que nos da paz, nos da serenidad y nos da calma en medio de la tormenta. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé,
cielo yo voy. Hemos sido comprados por su sangre, ¿no? Derramada en el Calvario. Él derramó hasta la última gota de su sangre para darnos la libertad y la vida eterna. Solamente debemos creer en su sacrificio, el cual hizo por nosotros, muriendo así por nuestros pecados y dándonos la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar. Un trono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Solo por Él podemos llegar hacia el Padre, solo por su sacrificio, el cual hizo en la cruz. Así, de esta manera también saludamos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales y también animarlos a que puedan venir aquí al culto
y ser parte, ¿no? Y estar unidos los hermanos, reunidos, y así poder escuchar la palabra del Señor. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, ese gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Dios nos ha permitido a su Hijo Jesucristo y también nos ha dado un mandato, ¿no? El ir y compartir el Evangelio hacia todas las naciones, hasta los confines del universo. Realmente Dios quiere que este Evangelio sea compartido entre todos nosotros y que también así todos podamos recibir la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió
Salvador. Por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, hoy a la mañana me desperté y le dije, ¿alguien quiere ir a adorar a Dios? Le dije. Y me dijo que solo 2 van a venir conmigo. Como somos 6, entonces 3 se quedaron, ¿no? Dice que va a adorar al diablo, dice. No sé, pero así. Yo creo que Dios, primer lugar, ¿verdad? Por eso ustedes son benditos porque llegaron ya. Otros recién están viniendo también. Sí, esta mañana, hermanos, el hermano Henry va a orar para el culto de hoy. Sí. Pase, hermano. Sí, hermanos, podemos inclinar nuestro rostro, por favor. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite para poder escuchar la palabra, Señor. Permita que su palabra pueda entrar en nuestros corazones y así su palabra pueda trabajar en nosotros. Así avanzando en el Evangelio, realmente usted pueda mover nuestros corazones para poder predicar, Señor. Háganos un instrumento para llevar este Evangelio hacia las naciones, recibiendo de los siervos su palabra, Señor, la palabra la cual usted permitió para nosotros, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna, porque por su sangre nosotros hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos sido perfectos, Señor. Solamente por su amor, por su gracia, la cual usted nos ha permitido, por su amor verdadero, el cual tiene hacia nosotros, nos ha dado la salvación. Esta salvación tan hermosa que usted nos ha dado, Señor, debe ser transmitida hacia los confines del universo. Señor, gracias por esa iglesia, la cual usted nos ha permitido, en la cual se transmite
la verdadera salvación, Señor. Gracias por sus siervos y por cada uno de los hermanos que están aquí. Y permítanos transmitir y llevar este evangelio. Háganos como un canal para llevar estas buenas nuevas hacia las personas que lo necesitan. Señor, se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermano, gracias. Dios nos permite, ¿no?, un día más para adorar y glorificar su nombre. Entonces, a continuación vamos a escuchar testimonio de la hermana Marta Villa, cómo ella está llevando la vida de creencia sobre este tema. Nos va a compartir su testimonio. Sí, hermana, pase adelante, por favor. Buenos días, pastor. Buenos días, misionera. Buenos días, hermanas y hermanos. Quiero agradecer a Dios por permitirme la vida, ¿no? Y realmente no cada día yo como doy gracias a Dios porque me permite despertar con bien, ¿no? Y de verdad no solamente, muchas veces, ¿no? Depende de mi corazón, que yo creo o no creo, ¿no? Cómo Dios me habla a mi corazón, según eso Dios me dirige, ¿no? Y también yo puedo hallar la gracia, ¿no? Durante estos años que Dios me ha permitido la vida, desde que me encontró, me cuida muy bien. ¿A ustedes no les cuida, hermanos? ¿Sí? Sí, Dios es muy misericordioso para cuidar nuestras vidas, ¿no? Cada cosa que tú pides nos da, ¿sí? Yo podía experimentar en este tiempo, durante estos años que por causa de mi corazón muchas veces sufría, porque recibiendo la palabra ponía mi punto de vista, ¿sí? Por eso sufría, ¿no? Por eso pensamiento viene, sufrimiento viene también, llega. Pero pasando estos tiempos, de verdad recibes y crees la palabra y lo pides, Dios te escucha. Dios es muy precioso. En mi vida me ha sucedido tan grande gracia, ¿no? Yo no merecía, pero aún, ¿no? Esta carne, ¿no?, a veces se levanta. Pero sin la palabra, ¿qué sería, hermanos? ¿No? Si Dios no me daría los siervos, ¿no?, su iglesia, ¿no?, su palabra, de verdad, ¿no?, sería una cosa perdida, ¿no? Por eso yo puedo agradecer en esta mañana. Realmente Dios en este tiempo en nosotros, en cada uno de nosotros quiere como trabajar, ¿no? Yo puedo recordar en este tiempo, ¿no?, cómo desde que aquel día que recibí yo la salvación, ¿no?, por una situación, Dios me hizo llegar, tanto me habría amado, digo yo, ¿no?, me hizo llegar a una dificultad grande a través de mi esposo, que ahora ya falleció, ¿no? Y por eso, a causa de Dios me buscó a mí para ponerme en la iglesia, para que yo pueda escuchar la palabra y para que Él me pueda cuidar mi vida, ¿no?, para que yo viva, ¿no?, segura en este mundo. Y por eso yo puedo agradecer, mucho agradecimiento tengo, ¿no? Cada cosa que pasaba, ¿no, hermanos? Yo puedo recordar, ¿no?, muchos recuerdos tengo. Yo tengo 5 hijos, hermanas, para los que no me conocen, ¿no? De verdad no puedo como agradecer a Dios. Aquel tiempo Dios me encontró con mis 5 hijos, ¿no?, con mi esposo en silla de ruedas. Después de eso, Dios trabajó. He visto la obra de Dios, hermanos, ¿no? Y puedo como recordar en este tiempo, ¿no?, como Dios me daba la gracia de pagar mi deuda, ¿no? Aquel tiempo yo tenía como, mis hijos eran chiquititos, ¿no? Y después mi deuda era, aquel tiempo era $100, era como 1,000 bolivianos, 1,100 era, ¿no?
esa vez Dios me buscó a mí con esa deuda. Pero como Dios nunca me ha dejado, Dios hizo, ¿no?, que pagase esa deuda, Dios hizo que tenga mi necesidad, ¿no? Yo pedía solamente a Dios, Señor, ¿qué serán de mis hijos hoy en día? Si yo debo, ¿qué va a hacer de mí así, no? Pero Dios me encontró. Esta era gran felicidad para mí, ¿no? Así, poco a poco Dios ha ido trabajando en mi vida, hermanos, ¿no?, mostrándome su gracia, su misericordia. Pedía a Dios, hay que ofrendar. No tenía, pedía, pero Él me daba, ¿no? Sin darme cuenta, Él me daba a Dios, porque solamente en el corazón había, ¿no? Recibía y hay que dar, ¿no? Una temporada también, ¿no? Mi condición viendo, ¿no? Así, hay que ofrendar para Lima, así. También, no sé, vino, ¿no? Hasta el banco sabe ofrecerse para poder ofrendar. Y entonces, teniendo mi deuda, otra deuda, me hacía pagar Dios, ¿no? Me hacía ofrendar, ¿no? Increíble, ¿no? Yo analizaba en estos tiempos también, ¿no? Veía, ¿no? Pedía a Dios, yo quiero tanto monto, Padre, para poder dar a Dios así. Señor, usted tiene como, usted es millonario, este mundo entero usted maneja, Padre, pero yo quiero así, ¿no? Entonces Dios me dio, ¿no? ¿Cómo voy recibiendo? ¿Cómo voy pidiendo a Dios? Como está escrito en la palabra, hermanos, algunos hayamos leído, conocemos, tantos años yo creo que conocemos ya, ¿no?, la palabra, la Biblia. Dice, pedid y creed, ¿no?, que lo recibirás. Entonces, creer, ¿no?, pedir que voy a recibir. Un día yo soñé también tener mi casa. Yo quiero tener una casa por lo menos para mis hijos, yo no quiero vivir en alquiler. Dios, no me permitas vivir en alquiler, aún tengo estas deudas. Pero Dios me dio tal como había pedido. Por eso yo estoy muy feliz en este tiempo también, ¿no? Doy gracias a Dios este tiempo, por la pandemia nosotros habíamos ido alejándonos, ¿no?, de la voluntad de Dios, saliendo del margen, ¿no? Encerrándonos. Satanás es muy astuto. También a mí me sucedió, ¿no?, encerrándome con mi pensamiento, ¿no?, así. Pero yo puedo agradecer a Dios. Recuerdo ahora cómo Dios trabajaba. Mi casa, empezando en pandemia, terminando también, ¿no? Yo aún, de verdad, yo doy muchas gracias a Dios por la vida que me ha dado y por la vida que a mis hijos le ha dado, hermanos, ¿sí? Por eso yo estoy muy agradecido a Dios. Cada momento puedo agradecer. Falta, ¿no?, fuerzas y tiempo para poder como seguir la voluntad de Dios. En este tiempo yo estoy muy feliz, hermanos. ¿Saben por qué? Tantos años hemos buscado. ¿Saben ustedes, los hermanos que están antes, no? Sabemos que muchos años se buscó un lugar, ¿no? Y también ahora Dios permite, ¿no?, nos muestra. Así también, hermanos, ¿no? Dios nos va a dar todas las cosas. No tengamos miedo para poder comprar y avanzar. Unamos el corazón con el siervo, unamos, ¿no? Sí. Pastor quiere una cosa, pastor Dios ha puesto para que pueda dirigirnos a nosotros. Sin pastor no puedo hacer nada, ¿sí? Preguntando, y a veces también soy rebelde, ¿no? Yo me conozco, ¿sí? Mi carne, ¿no? Descansa, así me dicen. Pero no hay para descansar, hermano. Yo puedo agradecer eso a Dios. En muchas maneras hay, en pequeña, grande, chico, que Dios me ha permitido la vida en este tiempo. Yo agradezco a Dios. Estos días también, escuchando el día domingo, ¿no?, me hablaba, ¿no? Deja tu pensamiento, ¿no? Deja tu cruz y sígame, así, ¿no? ¿Se recuerdan, hermanos, de la palabra del domingo? ¿No? Deja su cruz, sígame. Deja tus pensamientos, Marta, y avanza, vamos, así, ¿no? Yo así podía como recibir el día domingo. También el día miércoles, ¿no?, recibía. De verdad, ¿no?, muy fuerte esta palabra, ¿no? A Usoquía, como Dios le decía, ¿no? De verdad puedo agradecer, ¿no? ¿Recuerdan, hermanos? Podemos leer, tal vez esta mañana también la misma cosa el siervo de Dios tocó, ¿no? Y por eso yo puedo como
Realmente sin siervo yo no soy nada, ¿no? Solo puedo ir a perderme en el mundo, ¿no? Así. Está en Reyes, Segunda de Reyes está, capítulo 14, ¿no? 14, 15, 16, de verdad da temor, ¿no? Leamos, por favor. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes 50, con sus 50 se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías diciendo, con él no tengas miedo de él, y se levantó, descendió con él rey, ¿no? Y le dijo, así ha dicho Jehová, por tanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Qué les parece, hermana, la palabra? Demasiado duro, ¿no? Yo puedo como meditar, ¿no? De verdad, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Con tu pensamiento, ¿no? Con mi pensamiento solamente me voy a enredar, de verdad, no me voy a levantar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dejen, ¿no? Dejen a eso. Acá también explica, ¿no? De 50, dice, ¿no? Un rey, ¿no? Venía, ¿no? Mueran, han muerto 50, otros 50. El tercero se arrepintió y tuvo la vida, ¿no? Yo puedo agradecer esa parte, ¿no? Cómo Dios me habla para que pueda como meditar en su palabra, ¿sí? Si no tuviera esta palabra, ¿cuál sería? Mi corazón estaría sin rumbo, ¿no? Por mí mismo, por mi manera, puedo como dirigir mi vida. Entonces, yo por eso puedo agradecer la vida de los siervos, ¿no? Pastor Oxopar ora por nosotros, ¿verdad? ¿Sabían? Pastor siempre está en su corazón, Bolivia, acá, ¿no? Yo puedo como agradecer a Dios desde tan lejos, ¿no? El pastor ora, ¿no? El siervo de Dios ora por nosotros, por Bolivia. Estamos en su corazón de siervo de Dios. Por eso yo puedo como agradecer, ¿no? Hermanos, unamos nuestro corazón, ¿no? Para poder tener un espacio, ¿no? Para nosotros. Mira, La Paz no tiene. De verdad somos muy codos. Yo también soy codo, ¿no? Pero yo quiero pedirles, hermanos, que podamos unir nuestro corazón para comprar un lugar, ¿no? Para anunciar el evangelio, para traer a las familiares. Yo muchas veces he chocado esto, hermanos, ¿no? Cuando invitaba, ¿no? A una hermana, a mi prima, así. Da un poco estrecho, veo, ¿no? Como da vergüenza, ¿no? Mi casa yo tengo así, pero estrecho, ¿no? Veo. Por favor, hermanas, unamos nuestro corazón. No vamos a morir de esto, vamos a agradecer a Dios. Muchos testimonios, ¿sí? Vamos a tener, hermanos. Yo deseo tanto, ¿no? Que se pueda comprar aquel lugar. Ya Dios está trabajando con los guías de zona, ¿no? Uniendo con el pastor la necesidad que nosotros tenemos. Sí, yo eso quiero agradecer a Dios y pedirles, hermanos, que podamos unir un solo corazón con una sola necesidad. Yo veo que deberíamos unir y avanzar. Pastor, tanto quiere que tengamos un techo propio para invitar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras cuñadas, primas, ¿no? Así, ¿no? Por eso yo estoy muy contento, ¿no? Porque de verdad, ¿no? Ya Dios nos está llevando, ¿no? Para tener nuestro propio hogar, ¿no? Nuestra propia casa, para que nosotros mirando eso podamos juntos, ¿no? Alzar una picota, piedras, todo, ¿no? Podemos. En Santa Cruz también, ¿no? Tan lindo terreno tienen. Nosotros, Dios también está acá, ¿no? Igual puede trabajar. Como en Corea han comprado un colegio tan grande, uniendo. Mire, y Dios aquí también está igual, hermanos.
No tengamos miedo a la deuda, como dicen, mucho dinero, mirando las monedas. A veces uno se desanima. No, hermanos, Dios está con nosotros, Él va a trabajar con nosotros. Solamente Dios quiere que podamos unir nuestro corazón, hermanos. Sí, no, entonces yo por eso, mi testimonio, ¿no? Yo podía ver cómo Dios ha trabajado durante estos años, ¿no? No me hacía faltar. También en la palabra está escrito, ¿no? No dejará al justo, dice, ¿no? Desamparado. No se ha visto. En Salmos está, ¿no? Eso. No dejará a Dios. No hay justo desamparado, dice, ¿no? Jamás, ¿no? Tenemos un Padre que nos va a dar a nosotros todas las cosas. Solo pidamos y creamos, hermanos. Muchísimas gracias. Disculpen, hermanos. Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Tenemos un testimonio más y vamos a invitar al hermano Jacinto, quien pueda testificar sobre la salvación, ¿no? Cómo él recibió la salvación y cómo Dios... Sí, eso. Muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas, buenos días. Y primeramente quiero agradecer a Dios, aunque de mucho tiempo estoy saliendo aquí adelante a testificar. Mucho tiempo no testifiqué, pero puedo ver, ¿no? Primeramente quiero leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, verso 5, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, yo podía testificar esto porque un día también, a mis 38 o 37 años, yo recibí la salvación. Eso ha sido año 2000, noviembre, 18 de noviembre, año 2000. Yo he congregado mucho tiempo en una iglesia desde mi juventud. Ahí me casé, y también ya tenía mis hijos, pero un día con mi hermano mayor, el Fortunato, queríamos estudiar la Biblia. Y entonces había un instituto que se abría, ¿no? Entonces ahí nosotros participamos. Pero también llegó ahí, ¿no?, la invitación, un volante que va a ser campamento nacional en Santa Cruz. Y mi hermano fue invitado ahí, y casi todo el instituto, ¿no? Ahí también estaban los pastores, ¿no? Y pasó que mi hermano fue hace un año, mejor dicho, así en 2000, y escuchó el Evangelio. Y cuando regresó me dijo: hermano, estamos equivocados así. Y yo le dije: ¿cómo equivocados? Yo soy santo, justo, perfecto, así. Esa palabra santo me caló profundamente en mi corazón, porque ¿cómo un ser humano puede ser justo si todos los días cometemos el pecado así? Pero me puso una duda muy, ¿no?, en mi corazón: ¿cómo será ese ser santo así? Pero mi hermano el domingo, como sábado llegó, el domingo testificó en la iglesia donde nosotros congregábamos. Y pasó que él estaba bien contento, ¿no?, testificando cómo recibió la salvación. Pero apenas pasó 2 domingos o 3 domingos y nos expulsaron de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Así, públicamente, nos dijo, ¿no? Familia Yujre ya no tiene pisada acá, porque tienen que irse, porque traían falsas doctrinas acá. Yo no conocía la salvación hasta ese momento, pero cuando yo escuché eso, cuando fue expulsado, yo tenía que subir adelante, porque aquí adelante había una barrera, como una protección, ¿no? Aquí tenía que subir los consagrados, así decían ellos, ¿no? Entonces yo subí directamente con el pastor a hablar. Le dije, ¿qué le dije? Pastor,
nosotros trabajamos desde el terreno. Ahora que ya está construido, ¿nos botas? Le dije así. Pensando que mi hermano me podía apoyar en eso, ¿no? Pero no, mi hermano ya se fue, ya se salió. Y para nosotros ha sido un día muy triste, ¿no? Porque salimos con mi familia, con mis hijos, y lloramos en la puerta de la iglesia. Avanzamos a la casa y, bueno, después de eso ya no teníamos iglesia. Pero donde estábamos nosotros queriendo estudiar la Biblia, pastor que nos dirigía se hacía llamar director o reverendo. Él también recibió la salvación. Y dijo, ¿no? Cuando regresó, ¿qué estamos predicando? Estamos equivocados. Entonces invitaremos ese tiempo era pastor Leonardo, ¿no? Que estaba, ¿no? Pastoreando. Invitamos y ahí también estaba el hermano Martín Quispe. Tenía anotado muchos textos para preguntar, ¿no? Al pastor. Comenzamos la campaña y preguntamos. El hermano preguntó, ¿no? Cada pregunta tenía su respuesta, hermanos. Y segunda, tercera noche nos callamos casi todos, ¿no? Porque escuchamos el Evangelio. Un día, 18 de noviembre, a las 9 de la noche, yo recibí la salvación. Un jueves era. Yo lloré, ¿no? Cuando escuché el Evangelio. No porque estaba triste, sino que porque Dios ya me había rescatado. Yo no sabía esta verdad. Y así, ¿no? Escuché el Evangelio. Desde ese momento, bueno, Dios se acordó de mí, aunque yo congregaba solo todavía un año, porque mi esposa no quería saber más de la iglesia, no quería escuchar más la palabra de Dios. ¿Por qué? Los hermanos son así, porque nos expulsaron, ¿no? Así públicamente. Entonces, hermanos, aunque ella reflexionó, se fue a una iglesia de nuestra zona también, ¿no? Pero aunque yo recibí la salvación, yo dije, no, desde hoy adelante yo me voy con mi familia a la iglesia donde mi esposa congregaba ese tiempo, ¿no? Después, casi recibiendo la salvación yo. Y hermanos, yo le dije, llegué a esa iglesia, apenas he estado hasta mediodía. ¿Por qué? Los hermanos el pastor que compartía decían, arrepiéntanse, salgan aquí adelante, oren por sus pecados. Yo dije, no soy pecador más, soy justo delante de Dios. Y nunca más regresé a esa iglesia, sino que yo he ido a buscar a la periférica, donde esta iglesia, ahora que estamos, ¿no? Por eso estoy agradecido, hermanos. Yo era un hombre paralítico de 38 años, Dios me salvó. Muchas gracias, hermanos. Gracias por escuchar. Sí, muchas gracias, hermano. A continuación vamos a invitar Canto de Esperanza. Ellos van a cantar Me Refugio y Ha de Venir. Sí. Mientras está pasando, ¿no? Esta semana me llamó mi sobrino. Hace unos años atrás pasó algo, ¿no? Porque Dios nos permite todo, así pienso, ¿no? Pero Dios me llamó mi sobrino, entonces me habló. ¿Qué está haciendo? Dice. Pero hace unos años atrás, pastor, pastor tenía que ir hasta Viacha, ¿no? Así, me enteré. Pero una mujer tsunamita le llamó al siervo de Dios, pasaba por ahí, que venga por mi casa, dice. Como cerca de la carretera yo vivía, entonces pastor va a pasar por acá, pero si mi sobrino, si pastor ora por mi sobrino, él va a hablar, porque no hablaba. Pero de repente pasó y vino y así pasó, ¿no? Sí, ahí se presenta, ¿no? El coro de Esperanza. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Con miles de
Muchas gracias. A Dios siempre damos gracias porque Él nos permite poder alabar su nombre también. Vamos a cantar esta otra alabanza, Mis Refugios.
otro más tarde van a cantar. Sí. A continuación vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar un himno, ¿no? Anterior domingo invité a un hermano, ¿no? Le dije que venga, pero cuando terminó el culto me preguntó, ¿dónde estás? Pero había ido a otra iglesia, al lado, ¿no? A la iglesia bautista, me mandó. Entonces yo le dije, te has equivocado, venía a este lado, le dije. Después vino, cambió y vino también, ¿no? Así, Dios continuamente trabaja, ¿no? Porque el día martes era reunión de casados. Creo que el evangelista preguntó a una hermana, preguntó, le dijo, esta semana, ¿a quién predicó? Así. Entonces yo dije, que no me pregunte a mí, que no me pregunte, porque no había predicado a nadie, ¿no? Entonces por eso esta semana ya también le dije, invité a una señora, ¿no? Que venga a la iglesia. Me dijo que sí, no sé si vino. Creo que tal vez está aquí, pero no sé. Pero yo creo que Dios me hacía pensar de que debo vivir para el Evangelio, como tanto Dios nos ha amado, o me ha salvado grandemente. Entonces, creo que mi vida es anunciar el Evangelio. Así me quedé, así estoy pensando, sí. Ahora, ¿no? Ya llegó, ya está preparando al coro, ¿no? Así Dios está trabajando en cada corazón. Yo creo que Dios levanta el deseo y el querer para que cada uno piense de Él, así, ¿no? Porque pensando en Él ya puede conectar su corazón también con Dios. Así puede trabajar, así estoy viendo. También, ¿no? Esta semana un señor me preguntó, yo le dije, tú teniendo pecado jamás puedes entrar al cielo, porque él va a la iglesia. Al final me dijo, ¿a quién yo voy a creer? Me dijo, ¿no? ¿A usted o a mi pastor? Me dijo. Entonces yo le dije, no me creas a mí, mejor crea en la Biblia, es correcto, ¿no? Sí, ahora vamos a invitar al coro para que cante un himno. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Así Dios está trabajando, guiando, ¿no?, a cada hermano, hermana. Por último, vamos a ver un video de Corea. La iglesia de Corea ha comprado una universidad. ¿Para quién ha comprado? ¿Ustedes saben? Sí, para sus hijos, sí. Sí, vamos a ver el video, ¿no?, ahora. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 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 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Muchas gracias. ¿Vieron el video, no? ¿Qué les parece? Yo vi primera vez y dije, ojalá que mis hijos puedan estudiar. Recién comienzan, ¿no? Yo creo que Dios que tenga misericordia de mí, ¿no? Para que
ellos puedan llegar hasta allá y estudiar. Sí, así vamos a invitar al pastor, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ese lugar cada domingo viniendo, muy buen lugar parece, ¿no? Muy buen lugar. Sí, ahí como Dios permitió, en el centro, aquí en La Paz, muy céntrico, desde alto, ¿no? Alto, Ceja, desde Viacha puede llegar. Luego centro, zona sur, también Calacoto, hasta Mayasa, ¿no? También puede venir. Muy bien céntrico, Dios nos bendijo. También estamos orando, ¿no? Pronto comprar nuestro propio lugar. Entonces ahí también podemos alabar, igual que esta mañana. Sí, amén, hermanos. Sí. Primero vamos a ver, ¿no? Libro de segundo de Reyes, capítulo 1. Quisiera ver, ¿no, hermanos? Quisiera invitar a ustedes el libro segundo de Reyes, capítulo 1. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 16 voy a leer.
Pero pasando el tiempo, nosotros, ¿no? Si alguien sigue desean aprender, avanzar, pero algunos mirando sus condiciones, defectos, también no tiene amor para el Evangelio. Ellos mirando al mundo más desea, ¿sí? En el mundo estudiar, luego trabajar. Entonces entre los seminaristas dividían, si algún grupo quiere no seguir, avanzar por la fe, otros mirando, soy muy humanos, carnal, parece Dios se equivocó. Así ellos pensaban algunos. Uno de ellos también, yo también pensaba, ay, soy muy carnal, no tengo don de Dios, mejor, ¿sí? Siendo hermano, ahí servir el Evangelio. Entonces pasando el tiempo, algunos seminaristas ya decidieron, ay, no es mi camino ese seminario. Decidiendo, ya quería dejar y salir, pero tenía miedo también. Dejando yo mí mismo, parece que va a caer maldición de Dios, tal vez pensaba, ¿no? Pensaba. Entonces ese hermano esperaba, ¿qué esperaba? Que el pastor, el siervo de Dios, vote. Y para votar, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe vivir en el seminario para que pastor vote? ¿Tiene que vivir espiritualmente o tiene que vivir carnalmente? Él decidió, yo mismo no puedo salir, tengo miedo. Entonces el siervo me vota, está bien, porque el siervo votó. Entonces ese hermano, estando en el seminario, él vivía, ¿cómo vivía? Lo que quiera. Entonces 5:30 se levanta, pero él duerme, sigue duerme. Tranquilo, él tranquilo. Los seminarios lee la Biblia, él no lee, él mira novela, película mira. 11 de la noche nosotros dormimos, pero medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, dentro de su frazada, ¿qué mira? Película mira, película. Entonces, y pasando así, creo que el pastor me va a votar, pensaba. Pero el pastor no votó, sigue. Entonces él quería hacer más cosas, ¿verdad? ¿No? Para que me voten. Votando, entonces yo también puedo hacer mi vida en el mundo, él pensaba. Entonces él mensajeaba, hermana de la iglesia. Entonces, eso cuando se entera, pastor va a exhortar, ¿verdad? ¿No? Siendo como seminarista, no aprender la palabra de Dios. Pero su corazón, ¿en dónde está? Señorita está su corazón. Señoritas, mensajea, mira novela, hasta fumando. Entonces, un día él no podía aguantar, porque esperaba, ¿qué esperaba? Para que el siervo vote rápido. Pero viviendo en esa manera, siervo no vota. Parece que siervo no sabe mi vida. Así pensaba él. Entonces un día él levantó la mano, luego ante el púlpito y adelantó y testificó. Luego ante todos los seminaristas, también ante el pastor habló. Yo estoy viviendo aquí en la iglesia. Él todo expresaba cómo está viviendo. Pastor, no puedo dejar de fumar. A mí me gusta fumar así. Es muy difícil acá. Para estar aquí, quedarse en el seminario, tiene que levantarse, leer la Biblia, orar, predicar el Evangelio. También tener amor para las personas, para predicar. Pero pastor, no tengo amor, nada. Solo quiero vivir para mí. A mí me gusta fumar. A mí me gusta mensajear en la noche con señoritas. Entonces, yo no me conviene estar aquí. Ay, pastor, sí, no conviene a mi persona, mejor votar. Así él habló él mismo. Entonces, pastor, escuchando, se rió. Pastor mirando, se rió. Nosotros, los seminarios, escuchando, sorprendimos. ¿Cómo siendo seminarista en la iglesia, cómo está viviendo? Ya él es como podrido, aquí un seminario podrido. Antes de contagiarse a nosotros, tiene que salir, ya nosotros pensamos. No sé ustedes cómo piensan. Antes de contagiarse, si una caja de manzana, una manzana si se pudre, ¿qué hace? Contagia.
antes de podrirse otra manzana, tiene que botar, así pensamos. Porque ese seminarista fumando, mirando novela, otro seminarista también desea, acercándose, que mira seminarista. ¿Cómo puede ver novela? Ya vamos a ver poco nomás, luego ya junto mira, contagia. Luego ese seminarista mensajeando, señorita, ¿con quién está hablando en la noche, madrugada? ¿Sí? Mira, mira, ¿qué está haciendo? Tiene su también compañera ahí más, también luego, ahí junto, quiere, contagia. Entonces, él te explicó, todos nosotros pensamos, él debería salir del seminario, contagia, no conviene, así nosotros pensamos. Luego todos miramos, ¿no? El pastor va a expulsar, pastor va a exhortar, así nosotros pensamos. Pero pastor, después de escuchar ese seminarista, respondió, hermano, ¿sabe? Ese seminarista va a ser gran siervo de Dios, así dijo. Al mirar, ¿qué tipo de gran siervo de Dios? Así, para ser gran siervo de Dios, así haría nosotros, genial. Eso podemos hacer, ¿verdad? No para ser gran siervo de Dios. Pastor dijo, ese seminarista va a ser gran siervo de Dios. Ante miles de personas van a predicar el evangelio. Por él recibirán la salvación. Satanás eso sabe, Satanás. Por eso trabaja, engaña. Dice que no conviene. Dice que es digno de estar en ese lugar. Pero ya, hermano, escucha bien. Ese hermano va a ser, ¿qué va a ser? Gran siervo de Dios. Luego, ante miles de personas, van a predicar el evangelio. Recibirán la salvación. Nosotros no creímos, hermanos. No creímos. Solo habla nomás, pastor. Para consolar, está consolando a ese hermano. Nosotros no creímos la palabra del siervo de Dios. Pero pastor, seriamente habló. Va a ser gran siervo de Dios. Ante miles de personas van a predicar. Luego recibirán la salvación. Porque él, Satanás, engaña. Satanás sabe muy bien, antes que sea gran siervo de Dios, engaña. Tú no sirves, tú carnal, vete de la iglesia, del seminario, está engañando. Pero ese seminarista va a ser, ¿qué va a ser? Gran siervo de Dios. Nosotros todos pensamos, él va a salir. Él quería, ¿cierto? Entonces él también esperaba un seminarista, ¿sí? Mirando novela, no se levanta, tampoco lee la Biblia, luego mira novela y película. Toda la vida del seminario. Entonces él mismo también, pastor, me va a expulsar, así pensó. Pero pastor, ¿expulsó? Diferente, al revés. Ahí habló. Ese día ese seminarista escuchó eso. Escuchando, se quedó. Así, malos seminaristas, ¿verdad? ¿No? Seminaristas muy malos. No ayuda mucho. Mejor sabemos, pisotear nomás sabemos nosotros. Sigue se quedó en el seminario. Pero muy raro. Pasó 1 año, 2 años. Cambió su vida, no sé por qué cambió. Cambió. Y actualmente él es misionero. Él viaja a todo el mundo. Predica ante miles de personas. Mucha gente recibieron la salvación. Cuando se habla y todo conoce a ese misionero, muy conocido. Ahora actualmente. ¿Ya cumplió o no cumplió, hermanos? Nosotros todos pensamos, eso es broma. No puede ser. Ese seminarista que se levanta temprano, lee la Biblia, predica bien, tiene amor para las personas, él puede ser gran siervo de Dios. Pero mirando ese seminarista, no se puede. Pero el siervo de Dios
habló diferente que nosotros. Muchas veces, hermanos, en esa mañana también tal vez ustedes ven, los hermanos están sentados, ¿verdad? ¿No? Alguno mismo tal vez puede pensar, aunque soy salvo, soy carnal. Ay, no tengo amor para el Evangelio. Tampoco ese domingo no quería venir. Tal vez alguien piensa estos. Luego tal vez ustedes miran a su familia, a otros hermanos. Ese hermano mira, está durmiendo, roncando. O ese hermano mira, está mensajeando en vez de escuchar la palabra. Ese hermano ya esta cita terminar rápido, quiere salir a almorzar afuera. No tiene interés nada tal vez en la iglesia, puede ver. O tal vez sus hijos. Mis hijos solo juego internet, videojuegos. Mis hijos no tienen interés nada, rebelde tal vez. Según su punto de vista, no ve esperanza, no ve cambio. Entonces usted tal vez puede pensar, ¿qué va a pensar? Ese hermano no se puede, Dios no va a trabajar, no va a cambiar, tal vez pensando en esa mañana. Pero escuchando quiere venir a la iglesia, aún así, Dios trabaja en su vida. Cualquier hermano, cualquier persona, ya puede cambiar, no puede cambiar. Creo que ese hermano no puede cambiar. Creo que su esposo no puede cambiar. Si Dios trabaja en su vida, aún carnal, aún problemáticos, aún enfermos, aún como es, ¿puede cambiar, no puede cambiar, hermanos? Creo que sí. 20 hermanos nomás, Aunque sigue durmiendo ahora, en esta persona también, Dios trabaja. ¿Cambia o no cambia? ¿Cómo cambia? Sigue durmiendo. Sigue durmiendo, ¿cómo puede cambiar? Ya Dios trabaja, ¿puede cambiar o no puede cambiar, hermanos? Si Dios trabaja, todo puede cambiar. Hemos visto, hermanos. Por eso esta mañana tal vez mirando a mí, mi esposo o mi esposa, a su carácter, a él no le gusta venir a la iglesia a escuchar. A esos hermanos, problemáticos, a mis hijos, cómo es, pero ya Dios trabaja, todo puede cambiar. Nosotros también hemos visto ahí en nuestros compañeros, todos hablaron. Otro seminarista tal vez puede, pero ese seminarista ya no se puede. Pensamos así, pero pastor, por la fe, ¿verdad? No, por el corazón de mirando, gran siervo de Dios, hermanos. Ustedes también, por los ojos de Dios, ve, ¿verdad? ¿No? Tal vez mi hijo no estudia muy bien, pero por el corazón de Dios mirando, gran instrumento de Dios va a ser. Sí o sí, Dios va a trabajar. Amén, hermanos. En la misión tenemos muchos misioneros, también ministros, pastores, evangelistas, mucho en la misión. Hace poco días atrás reunimos, ¿no?, todos los misioneros de la misión Buena Nueva, pastores. Entraron a Zoom, ¿no? Zoom, video llamada, ¿no? Ahí entraron más de 430, pastores misioneros. Muchos hermanos, 430. Todo el mundo, misioneros, pastores ingresaron. Ahí te explicamos, pastor compartió a nosotros. Entonces, en la misión hay muchos ministros de las iglesias. Pero pastor un día hablaba. Igual que ahora, esta mañana, hay varios ministros. Pero pastor decía, hay muchos ministros, pastores,
evangelistas, pero no hay quien voy a usar, así dijo. ¿Qué dijo pastor? Hay muchos ministros, imagínense, muchos pastores ministros en la misión, pero un día en la reunión de pastores habló el siervo. Hay muchos ministros, pero qué pena, no hay ni uno para trabajar, no hay quien voy a mandar, no hay quien va a trabajar junto conmigo, no hay, dice. Entonces escuchando no podía entender. Nosotros, yo también estoy aquí, pastor, yo también quiero servir, quiero ya vivir para el evangelio, por eso yo ingresé seminario, ahora soy pastor, misionero, evangelista. Mirando hay tantos misioneros, ¿por qué no hay ni uno? Así nosotros no hablamos afuera, adentro, sí, adentro. No, tampoco tenía valentía. Luego pastor explico, si doy un cargo, luego yo hablo a usted, a algunos ministros, hace, no escuchan, todos son inteligentes, todos son sabios, todos son inteligentes, nadie recibe la guía, dice. Si yo doy cargo, yo hablo a algunos ministros, lo que hace, cada uno hace, ¿qué hace? Lo que bien le parecía. Entonces doy cargo de que avance, luego hablando, guiando, son inteligentes, sabios. No escucha mi guía. ¿Por qué no escucha guía? Que piensa que es mejor que pastor. Yo sé, por eso no escucha. Antes pastor no puede rechazar. ¿Cómo va a rechazar humanamente? Escuchando, sí, dice, sí. Pero después ignora. Soy mejor, inteligente. Yo sé. Luego él lo hace lo que parecía, todo su manera hace. Entonces, pastor mirando muchos misioneros, pastores, ministros de la misión, pero me da mucha pena. No sé con quién voy a trabajar, que no escucha a nadie. Difícil. De vez en cuando yo doy un cargo, yo veo, hace su propia manera. Desviando, luego fracasa y sufre un tropiezo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Pastor, explicabas, hermanos, yo también estando acá en la iglesia, hay varios hermanos en la iglesia, pero cuando también nosotros hablamos, hermanos, Dios está trabajando, guiando aquí en La Paz, así hacemos. Entonces compartimos, transmitimos, los hermanos todos, sí, dice, sí. Después, igualito es, cada uno lo que bien le parecía bien hacer, diferentes, desvías, no podía ver resultados. Una parte podemos buscar, usted tiene la Biblia, Éxodo, vamos a buscar, Éxodo, si tiene, capítulo 35 voy a leer. Si los que no encontraron, anote, ¿sí? Voy a leer rápido. Éxodo capítulo 35, desde versículo 30 voy a leer. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y bronces, y en la talla de piedra de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Aquí leyendo Éxodo, aquí Dios llamó, ¿sí? Bezaleel, Aholiab. Dos personas son inteligentes, ¿sí? Luego sabios. Porque no solamente llamó Dios, ¿verdad? ¿No? En ellos puso, ¿qué puso? Llena de espíritu, ¿sí? Luego sabiduría, inteligencia, que haga todo labor en su vida. Entonces, Bezaleel, Aholiab, luego Dios puso ese don
esa sabiduría, luego entregó. ¿A quién entregó? A Moisés. ¿Y para qué haga? ¿Qué haga era? Sí, el tabernáculo. En ese tabernáculo, el pueblo de Israel cuando comete pecado, antes el tabernáculo viene, entonces el sacerdote hace expiación por sus pecados. Luego nuevamente Dios limpiando sus pecados, se une Dios acompaña. Entonces ese tabernáculo es muy importante, porque único lugar es, en ese lugar Dios puede estar. Entonces en ese trabajo tabernáculos, Dios mandó, ¿sí?, Bezalel, Aholiab, ¿sí? No solamente mandó ante Moisés, llenando espíritus, luego inteligencia, luego sabiduría. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? En la Biblia. ¿Para qué Dios puso esa inteligencia, sabiduría, todo y talento para hacer esa labor y tabernáculos? Pero hermanos, aún Dios tiene inteligencia, sabidurías, pero ¿quién tiene diseño de tabernáculos? Leyendo en la Biblia, ¿no? Dios llamó a Moisés en el monte Sinai. Durante 40 días, 40 noches, Dios habló con Moisés. Mientras hablando Moisés, entregando, sí, mandamientos, las leyes de Dios. Luego también mostró esa imagen de tabernáculo que está en el cielo. Entonces, Moisés durante 40 días, él aquí memorizó, ¿verdad? ¿No? En la mente, luego en su corazón, ¿verdad? ¿No? Ese diseño, ¿en dónde está? ¿En dónde está ese diseño? En la mente de Moisés está, en el corazón de Moisés. Entonces, y como Bezalel, Aholiab, luego los grupos que tienen talentos, sabiduría, inteligencias, aunque ellos saben muy bien, hace bien, pero no tiene ese diseño exactos. Tal vez mirando una imagen puede hacer, ¿sí? Imitando puede hacer, pero no sabe exactamente. Por eso para construir ese tabernáculos, y Bezalel, Aholiab, tiene que venir. ¿A quién tiene que venir? A Moisés. Luego en el corazón de Moisés, ese diseño de tabernáculos, en la mente de Moisés debe coincidir, ¿sí? Ese Bezalel, Aholiab que también imagina ese tabernáculos, cómo debe hacer, ese taler de holocaustos, ese bronce, ¿sí?, de ese incienso, ese candelero de oro, la mesa de pan, ese arca de pactos, ¿verdad? ¿No? Todo este tabernáculos, él también sabe, pero debe acercarse de Moisés. ¿Por qué tiene que acercarse? Porque Dios sabe hacer, pero no sabe ese diseño, ¿verdad, hermano? ¿No? Si no sabe que Dios ha mostrado, hablando más correctos, el corazón de Dios, en qué manera Dios quiere hacer ese tabernáculo. Entonces, Bezalel, Aholiab, cada rato, ¿qué hace? Cuando se confunde, cada rato se acerca, viene a Moisés. Luego, en el corazón de Moisés, hay ese diseño de tabernáculos, hace coincidir. Yo pensé que tal medida, yo pensé que esa manera quería hacer, pero en el corazón de Moisés tiene ese diseño, esa medida, debe coincidir. Moisés. Coincide. Con la pacheteja, ¿o medida mayakinja? Ukatapi, Bezalel, Goliat, Ukatapi, Dios, Upaja, bendice a quien ja. Leitanyani va Biblia, Éxodo, que Tactañani, 39. Éxodo capítulo 39, versículo A. Con la pacheteja catatito quitan katana, halcón lora patana, o catapita titoja, bendice betana. Bezalel, Goliat, Upanaga, vale chiquenica jefe. Con la pacheteja acá
Moisés ukan chima pampeja hani cuenset kasbaja. Ukatapi tatituja aka Moisés juparoja siervo de Dios haitanja. Ukan kanpi tatitun chima paja. Kuna pacheteja kikpake lurapjeja. Ukatapi pastor paseja. Kuna pacheteja macargo chureja aka pastor nagaroja. Kuna pacheteja maineja vale chike tukuja. Han gay katojketeja. Pastor akamsiwa. Yota nayak yateracto sin sapjeja. Nayak vida yateracto. Ukari además nayak sumiyat hasen sapjeja. Ukat avanceja. Ukat. A ver, beset goleat jupan kaja yate para que pe. Ignora pana ka tatitun Moisés en chumapste. Juman ka pana ka kun ham de ki kun lora pana ja. Kuna pacheteja medida na kunya pana ja. Maija ni pe. Hani kikpa kikanteja. Ukar tatito bendicente hani pe. Kuna pacheteja Moisés paja unija senste. Ukata pil oreja ka Goliat y Besel uxotoja. Jopapilla teja. Kuna pacheteja kaja. Kikpa kilort apjeja ka Goliat y Besel kuja. Ukata pita tito juparoja. Bendicere quinja. Kuna pacheteja tatitoja. Ta palabra geosero churistoja. Sí, ukata pe magilaja. Untaña paja ukarupi palabropi arctaña paja. O tatituja ukarupi bendicere queneja. Jehová tatito palarquine. En vez de acá tatino arop histasinste, acá tatito ngiap histasinste. Pero ya que ven que se prepe haniwa, na ya amoy ya teracto chequerequit na acambro ni montra. Hanepe uka tatito inchuma pambeja igual aquí quiteja. Libro de Génesis leit arakñani. Chalwan igual libro nak este. Libro de Génesis. Génesis 16 versículo 1. Ukat kaltaj. Sarai Jupaste Churarakinwa Akama Egipcia Warmi Sarai Sanpi Abraham Tojeroja Jehová Nairoja estéril Hal como alorito Ukatapi Jumaja Puriñamawa Ka Yakawarmiro Juparo Akansti esposa del Abraham Saskipe Jupaja untasipi nayaja machurato asesino haneu nayaja wa churkiriste aka Abraham chachajaroja kotapika agar guaruste jupaja tabacos kichamanes que compe Dios promete que tanape Sarai humana casti ma propio wawane patawa asesinja ukat wawana kamasti ya kawane rekini wasasino ukat ha descendiente de kamaja uksitoqetpi Jesucristo wa ukatapi aka mundo por sinja jupapi aka pecados toqueja jiwaneja asesina Dios hal compi prometanaja jumaja wawani atawa asesina Sara hijo masa propio hijo uka Jumaroja nayaja choramaja asesinja. Uka Sara hijo pasti untasin nayaja janewa. Génesis uxan mistope capítulo 16 kun han suba para las queja. Nayaja machurato asesina. Más bien ka empleada jampe jumaste ukampe warmichasim asesina. Nayaja estéril machura como hasta warmija machurao siempre Abraham pasa a mi cerquina. Ukatapi aka Abraham y Agar uxotoqueja. Kitisa uxotoqueja yure vayaja. Kitisa
Ismael ukapi la akaja incredulidad hanepe creicande uxutokepe pero llore vaya Ismael kupaja haniwa nayaja warme empeste wawane kiriste sina ukatpe kupaja acá pues más semilla de incredulidad hal kumapi uxutokepe llore vaya o katpi chakamasa Israel peleja a capa descendiente utjej Isaac ukapi yore rekenja ka promesa uxotok Abraham y Sarai ukatsti pa descendiente pe utkanja ukatpi uchur kamos balkhajena que jawabjeja ukasimilla increíble cosa otra que pi hiwasa chalon pe histar tan pi como leer tan pi o cosías jupaste ma urus te jupaste ka ventana toquet pi haqsasin este haqoxta danaja haqoxta sin este jupas sartas pi o kat medio maihan pi o kat jupas usunte pi wal jauruna kapas que sin este chuma panaste por el que pe agradeciña uka sea rey de Israel al coman pe uka mensajero nuka paro pe kitara queja ka uxeros kiteja y vas a echar lo balance a Biblia leí así este Dios ekrom balsebu uxoto kerope upaja kitanja mensajero no capaja ukatapi Dios parleja rey de Israel kitaskiwa mensajero no capar kaisabel bel ekrom hal kusarua sinasa ukasi akarrey okosia haniwa mayambesa sartjanit halkwasti hiuhaniwa hal kompi sanja Elías parlaciones de acá mensajero no caparte uget este mensaje no capaz de kutqanpe kaisa okosias uksaroja maha qixsiwa ka akamsiwa hani huma sart khata te sinja kunlorata chaja asesina hiwatawa asesin akarre okosias sape hopaja kolera sepe ketisa komsija asesin ketis palena ya hiwa sinja akarre no además anune khait kiriste na igual que vale qameritwa wainastwa asesino con jamás que escribiste que te comparle Elías varón de Dios upau conseja sesión ya capitán Jausipe jupa 50 soldados nipi a ver juma saram akpanim uka haqqa Elías haqqa sesión uka tapi uka primer capitán uka mestoy Elías ka ukangas cansa kwa cumbre kwa ngaskan pe kwa apachito kwa patangaskano o kat histasinste kamses que le supaja varón de Dios rey dice desciende makanim siwa sepe rey humarwa unjanya montam hasasinja Dios maldice vaya jepe haniwa sartjatate hanko pasparo wajiwata sin uka uskataja hiwanya matakiwa sasinja ukatapi re seja kwasula dono kapitana sape ukatja Eliasan pe Dios huma hasta el pacheta kanina ukay humaja apayanimja akanakaro ukatapi nina apakasinste qalpi uka pesqatunka soldon ta carreo cosia hacienste taqent hiwi uka Elias paraskan koter akat hamakpi kuaninaste alaq pachatja maqasinste hiwarayeja aka capitán 50 soldado no cuerpo na keroja ukatsi
Uka segundo capitán ko sarrekepi, uka 50 soldado sarrekepi, uka Elías Jopasti, ka apachitan karki, apachit patankarkin pi. Uka 50 soldado no campi sarantaurkeja. Cuatro kuns parleja, kun hans parleja. Varón de Dios. Makane Maya. Primer capitán, Sarquimpe. Segundo capitán, Sarquimpe. Sarquimpe, segundo capitán. Rápido, varón de Dios, baje, apúrate, rato, ¿qué hace? Soy varón de Dios. Envíe a Casilotja Makayane Maya, Nina. Ukatapi, Ukaninapi, Altu Kawayeja. Cuatve acá ocosiach suyas canpi. Kuna paches por en japanes, sinja. Hanepi que tisa por en canteja. Kuna chauka 50 soldados que jamás creo que hani apani axitojereja apani pquiteja. Ya, inútil como abjeva. Ya, tercer capitán, sepe. Tercer capitán, histar que pe. Histe sinste. Oka tapi chuan pansip na ya jiwar aquí vas asin. Oka primer capitán, segundo capitán. Kuna sukana kampeja kamachaja, jiwap jepi. Chaja turno de tercer capitán. Jopasen pe. Na ya jiwar aquí. 50 soldados pachavi jiwar asin. Carrillo cosillas, na ya kitanaja jiwar aquí vas asin. Kamachas. Hanepe, pasarañja, mancanteja. Rey. Tercer capitán, akangaskete. Ya, juta, bratoque, es así. Jupaya, capitán Yatjan pe. Primero, segundo capitán Hiuchaja. Chahumay saram, apani mayas, así. ¿Está sin este camsisa? Alwati humana caro kitab restamste humana que con flora prasmag que es con hamsa amoya se prasmag ya primer capitán segundo capitán cua 50 soldados un pach hiwap chai nina pi humana caro hanak soya humana que como te voy a como te voy a reo cosi humana que kitab khatam kamacha prasmasa Hanit saray mo nafta. Reo ko si humana gar hiwaya pata. Kun pin human ka hanayro hayaw sa pakistak sa sin. Aka tercer capitán histasin sti. Saripi. Aka pescatunka suladumpi.
a su familia. Katapi hupaha rut arakinha. Dios hupi loraneja. Ukatapi ukpi ya tienes que tercer capitán hupaha. Acá versículo 14 leita ñani. Acá este nenawa makani y taqueroa hiwarai a primer capitán, segundo capitán huparo. Echaste Shakamsisa, primer capitán, segundo capitán, jupaste. Orando a Dios, cuatapi ninak makanawai, cuatpekal naksuayeja, o cuatapi familia en capasa ya quitarakenja, cuatpi utanakapansa, cuatpi sanja. Capitán Rogan, Juparo, Walpi Ruteja, Jumapi, Takon Loras Maja, Catpi Wal Ruteja, Jumawa, Catpi Tatito Gestina, quien ser capitán, Ucaste, Acaja, Tatitorope, confieja, Chuma Pajualeas, Kiwa, Canja, con Chuma Pajuanofija, Tatitorope, confieja, Tatito Takekuna Churane, Tatitut Takekunasa de pendeja. Si tatito te choritaneja, hakan choritaneja hakaja. Dios alegre cochin choritaneja cochirga. Dios jopate hiwaitaneja hiwarakiha sunha. Ya Dios gestitaneja chistkiha katerse capitán. Gestepe. A ver, taquen mayak leit añan acá versículo 15 ukha. Junto que peleit añanja. 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Con una pacheteja acá capitán de 50 soldados jupaste. Con una pacheteja acá Kimsir capitán acá no. Parligación ja. Dios jupapi chakakipe respondo vieja anipe Elías jupaja, sino que Dios. A ver, ¿qué te responde? ¿Elías o Dios? Dios jupape responde. Dios rato que pe hist oyeja. Nipe tatitoja suikas beteja. Ukatapi tatitoja rato que pe arsuja. Hanepe parlaña. Dijo que Elías juparoja. Sí. Dios está que cumple los paja. Dios está que cumple los paja. Dios hakan shortas para Dios hiwer que después yo no he visto. O que primer segundo capitán jupana que se consa o que jupana confía que que río que sí o juparo o caro. Acá tercer capitán coste que tienes confía diferente pe Elías se pena. Apúrate. Rápido. Elías como Saramaya, Makam. Dios. Jupapi vale apuratahan.
Tatupi wala portajanja. Ukatapi hupa Eliezer se irpa karakeja. Dios con la manja ayur pi. Elías ratuki makam. Reo cosillas hupa humar suitam asin. Ukatpi ko tercer capitán ukampe. Tercer capitán Nairobi créditoja. Dios taquicun luraspaja taquicun asesino. Humana que nasa problema para esta. Inasa yaquita para esta. Inasa comarusa falta para tam kunasa. Mai para esta tituro. Acá tercer capitán ukuntapjam. Dios janipe suito kita ratu kiwa. Naya ka tercer capitán ukaro amoit aymunta. Nayaroa yaosito ka capitán aja asesino. O katapi Elías makawayeja. Katapi junto kiwa Eliasam capitán pek makawayeja. Katapi aka khoyepe aka misión uka. Inasa hiwasan kha vidasan kha utkhrakchi. Situación utkhrakchi. Chamar acá tercer capitán ukaste. Confiando en Dios. Tatituriao sasinste. Acá tercer capitán hamste. Kun hams creo ya jupaja. Kun hams creo ya jupaja. Inasa human kaha sufrisipsta. Ya quieren gasut harakchi. Usuno gasut harakchi. Kunan gasut harakchi. Kuna acá tercer capitán hamste. Dios ta kun ayur tapatan. Rogante. Maid asinste. Tatito ayur tapatan. Acá tercer capitán Kormarham. Chalwanste. Unixnawa primero, segundo, tercer capitán. ¿Quién se han pachado diferente? Jibasan chumas kikpaki. Confiabham. Con ham dijo saja. Amuyo sorham ha kamay mustarha. Manakaste. Dios. Conte human kan amoy ukpi naksuño tatito moneja. Ukwa naksuño monej ni nampe naksuña. Humajaneo na yan arujaroj ya ustate sin. Humaja amoy un creita ukwa naksuño moneja. Chalwanja. Human amoyuma. Génesis capítulo 17. Histarectono. Sarai esposo Abraham palacínste. Yo soy nayaja machurato asesino. Hanua tikite esperanza. Acá sierva agar cuaste. Ucampi warmichasim sin. Gopaste. Tabacosquivo asesino. Ucatpi. Uca sierva agar uxtoquepi mawawan utcaspaji was ataques asesino. Humanacaste. Humanaka tatitur hait kasinste. Humanaka amuyu marham sana kapataste. Eso. Y en su comparación está amuito sinste. Dios. Humanaka roja tristeza llora para quitamja. Porque hanewa creeptate. Acá tercer capitán cuasti vale maijawa. Todo. Nayan vidag so chururito así empezanja. Humana que genas usunipta, deutanipta situación, ya que tatitudo tajaconaja depende. Dios juparopi, kunas gusteja, hiwas paspa, hiwas juparo, yaos na arupar. Ukatapi, acá Elías juparsa ratuqueja, macayara queja, quispayetaque. Capitanam peleasan junto que pemacapja. Achak versículo 16. Ukanpi Elías subaha ka tercer capitán Jupampi Makawai Ukatapi Panpachenewa aka rey ukosia usaloja presenta sepreja. Akam sepe kuna pachateja aka mensajerno kitikta aka ekrom belsebu usato kherste aka Israel usato kherja Dios tatitoja utchehaya. Sino que Ukatapi chaja humaja jiwatawas así no. Sipea que rey o cosilla Juparoja
utkicheja aka Elías hupaja aka Israel uksanaja Dios utkichejai hanit uksan utki sepi ukathumak kitaka okrom balsebe uksaroja okomar kiwa humanakasti Dios kopi loranektaje kuna chuy manakamanja Dios ukatpi Dios aka hakren statitus ratu kipi Kispeña ayurto es muneja ratuki confía Dios kititsa humanka vida más de pendeja humanka uktiao sapta kuma hanella que se pamteja Dios con apachka mateja y jiwasen vida japjistaneja jupawa ayurisani wale usuni pams cáncer wale haj usuni pams Dios no gente erpkistaneja humanka casi kisma cáncer 10 años 20 años 100 años 200 años coma han le que se pamte pero que tiene que han tatitos confiar que ja para que haya que se San Juan capítulo 11 taqtañani leit así este acción mistuwa Lázaro Betania uksan pi hupaha kama phanja uksan pi sutokan pi hupaha usunto vieja Marta María Guanacaste mensajero quita para que pe Jesús humah wal khemun ustaha ka Lázaro ka hilaharuste sinja rato que ajutama sin acá tatitur urtasinja qult asimayas asinja acá Jesús en este sarkepe Jesús este usuha haniwa ya que te quite hanguasti tatitun maravillana ka unyata kiwas asin pe sarkeja Dios hupawa irna qani sasinja ukatja Jesús sarajepe kais hanipe sarakita sinki paurum pikkeras que kan kante kwanja ukat pi Lázaro hiwa GP ukat hiwa sinste ya hasta tumban khan pe pues si europeo kusan khan ukat pi Jesús upa ukat pi jutas kija Jesús purin ha ukat Marta kuya que pahwal pi hachan ha ya Jesús ligo Hanera Lázaro hiukasen ha homa jutas manha Hanewa Lázaro hiukaspantes an pi aka Marta kuya kapaste chaste chahiwata hipi Lázaro hiwata hiwasen Echa hiwasa unyanya nepi aka versículo San Juan capítulo 11 versículo 22 Leit abhanyaniwa 22 echajeterak pi kontej maikatak tatituruja Dios takikun churatama kitis kompalanja Marta pi kompalanja inasa hypo por instaja inas ukato khet khaiwache 22 kamse takikun kontej mai tatituruja churatamwa sasin Marta hopapi chatakikun tatituru konte makita tatituja histatamos respondan y te amo ukaste versículo 23 leitañan Jesús akamsepe tu hermano hilamaja haktaniwa sasinpe Jesús sanpe hilamaja haktaniwa sen Marta kamse naira pachha tatituru mayim tatituja
Histatamos así empezanja. Ajá. Cuajiwa kamaki cuadro. Tat Martan chumapan kurhamansa. Creen han kohanich. Hanepe cree cantaja. Joki parleja. Marta kumar kiempe. Tatito romaima. Marta este. Hilamasti haktaniwa sipe. Marta kamsanes. Creen cuat kamsanes. Gracias a Dios sanipe Marta hanich. Hila haktaniwa. Inasi watache pero haktaniwa sasin pesan. Marta kamsisa. A ver, leídas que versículo 24. Acá. Y leíta apañan junto. Marta kamsisa. Marta sanpi. Nayak yatua. Resucitar aquí en ukha. Ma. Que puro runakana. Hal compensanja. Hanepe cree que te Marta. Hanepe cree que te ha. Y naso churuja, humancaja. Aparentemente, humancaja, Señor, sapta, mi Salvador. Con apesta Jesucristo, Jevocaja. Y nació palabra. Cuaste, no hay pecador, como tu asesino. Como Marta, ¿para qué pide para el Marta. Marta, ¿cómo se dice? No, ya está asesino. Eres usted en P, asesino. En el día posterior, que por una cava, jactascani, ahí compensan. A ver, Marta, ¿crees que tengo hanich? Hanepe, yaus que teja, tatido una ropa. Hanepe baja que teja, aunque Jehová expal que teja, aunque Jesús, jupaste, ya que hacer quien pe, kunathan crequeja san pe, mardaste sara, cuatpe hausuja, María rope hausuja, María, así. María este Jesús ahora este. Igual era pesanja. Como naire por nisman Jesús sanpe. Echaste chaja Jehová ta chaja. Haipo Jehová así. Jehová ta. Kau kurs pasaja, posi europe pasaja. María akan de parleja. Versículo 32. Jupak kilt ACP. Jumatech na ira gangas mahanipi hilaha hiukas panteja. Acá versículo 33 leita fracción pi. Jesús sarkin pi. Jesús Jupaja hachak tawian pi hachak arserkinwa. A ver, 35 uxojebilitañan Jesús campi hachaoye pi. Kunats Jesús hachaoyeja. Kunatsa Dios. Wakies que pi acá tercer capitán com. Que tercer capitán, paste igual y carnal como arquín pi. Dios, taque cumpe lo respaja. Dios, taque cumpe. Dios, taque cunwa lo respaja. Dios, papi, arquín hat, que tercer capitán, juparoja.
Tatito tajakumpi amoy ayurt aymunistoja. Tatito pi aka Marta María hupanagaroja amoy ayurt aymunipe kot Marta María hupaja hupanagajanipe kriepkiteja. Dios janipe. Dios nayeroja hanu am kitute hanu mun kitute hal kompi hupanagames parkinja. Hal kompi hupanagames parkan como ocosías kikpake. Israel hanu Dios otjit. Aukat peka ya Dios kuerak kitaskeja. Ekrom ksar balsebu ksaro. Okpe okakorsun pe tatito hiwañi monanja. Ninam pnaxuñi monanja. Ukatapi Dios. Taje toja taje kompi loraña. Loraspaja. Marta María. Hilamaja haktaniwa asasin. Marta María kamsaphansa. Kamsaphan resucitará. Marta María saphan ya Marta María cree no era ya sopa tal kumtsanja. Cuatse. Hanio. Posterior urunwa hilaja haktanina hal kumpi saphan. Ichalo ante. Tatito humana garisish asinte. Dios comunicar. Usuniptate. Cualquier problema estamos comunicando. Tatito, cree en mí, saphatam. Cree en mí. Comunicar kam saphatas. Naya está con el puerto. Está con lo que es pat. Está con Lores comunicar ya os aptate. Te chalo bonasti. Tati tu atak kun surane. Hiwasan vidas asti. Como escuchan acá tati tu stip ampachara kipe enfermedad yakinaxa. Takpachi hermano que takpachi. Tati tu stip suyas kipe. Hiwasa jupana rupa kresna. Como si vas a titatuma irnaxna icha alwante akakamoa par awañane ukwatse chalwan si aptua arumha rey de Israel okosia hupatoketja tatapas tatamambasti hupanakaste profeta de Dios pijo y abjeja uyo capasti okosia hupasti ocupas reinas que aquí no que es Israel toquenja usundo oye pe mauro te ventando que ta sinja haniwa qol sin percante wale ya que cerquenja ukat pe kucho panja han te toja yur kenja han te toja tatajaste mamajaste enemigo Dios ampeja sinja o compeste nar kun hamar que ir taspate sin y cuando como amigos sentía que kerpe mensaje no kiteja cuando pita te tocolera soyeja tatitos de Israel con Dios con este haya con esa naristito senja tatitos de rato que va yurt espaja Dios Padre charwanste takpachila nakaste humaro confianza este tak conta te churros paja Jopate pendeja, jiwaya que estás en cuaja, vida chorro que estás pava. Tak pachero hijo saroste, tak conchora en monestoste. Chapachaste ma iglesia que oraca las granja. Charwanste, jumaro confiaciente, jumaba tak conchorata. Tak pachira tanakawa urmar maese bustamja. Rot absmava, yuspagrafma. Yo kapman su tipjaro. Amén.